Bueno, acá estamos de vuelta. Les recordamos que pueden participar al 2996917597 con la consigna ¿Hoy se aprende mejor o peor que antes? Y te podés ganar un desayuno o una merienda para 2 personas en Rosolina Restobar. Bueno, Clau, ¿con qué seguimos hoy? Bueno, seguimos con... ¿A quién más tenemos otra sí, entrevista, ¿no? Un tenemos otra audio. entrevista con una profesora de lengua y literatura que fue mi compañera y se llama Liliana Zapulla. ¿La escuchamos? Creo que no se aprende ni mejor ni peor. Yo diría que se aprende distinto y se aprende en un contexto social, económico, político muy convulsionado a nivel nacional y a nivel también mundial. Esto hace que el aprender y el enseñar tengan como otro sentido. Y por supuesto, frente a lo que es las redes sociales, a lo rápido, a lo efímero, a las imágenes, a este bombardeo permanente que tienen los estudiantes y no solo los estudiantes de primaria, jardín, secundaria, sino también a nivel universitario y adultos que estudian, eh, hace que estas estrategias, métodos o estrategias de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje, queden como desfasadas. Esa es mi mirada. Por eso no pondría yo el acento en que es peor o mejor, sino que es distinto y que estamos en un proceso de asimilar esas diferencias, aquellos que aprendimos en otros contextos, ya sea primaria, secundaria, hasta la universidad. Estamos tratando de procesar esta nueva manera de enseñar y aprender. Y creo que el transitar en esa transición es donde se rompen estos esquemas o se mueven estos esquemas o estos andamiajes que traíamos para incorporar otros, y al incorporar otros vemos cómo se establece una fuerte puja, ¿no? Porque aprendimos, en mi caso, de una manera, enseñamos de otra, pero a la vez estamos en un contexto donde se aprende de otra manera y se enseña de otra manera. Bueno, acá estamos escuchando a la compañera también. Sí. Eh, en algunas cosas coincidimos en el día a día cuando observamos que, bueno, la otra vez charlábamos que la educación está en crisis, históricamente ha reproducido modelos hegemónicos y volviendo un poco al tema del uso del celular, como hablábamos recién, eh, a nosotros nos preocupa muchísimo que se ha perdido el contacto con el otro, se ha perdido el construyamos juntos. Es como que va en paralelo en el discurso se dice que hay que hacer, porque el otro día estuve en una capacitación de convivencias escolares y de hecho se hablaba esto, ¿no? De tejer juntos, de relacionarnos juntos. Y cuando Que bajás, quedan en consignas, que ¿no? quedan en consignas, en teorías, es como que en un momento antes se hablaba, hay que enseñarle a los chicos el pensamiento crítico y la actividad era repetir lo que está ahí abajo. Sí. Sí, Este, enseñamos el pensamiento crítico, pero no me critiques a mí. también. Ajá, era así. Este, no, yo pensaba, mientras, sobre todo cuando charlábamos recién con Aldana, ella ponía mucho hincapié en, en que los chicos no pierden la capacidad de diferenciar realidad de lo que sería el De mundo virtual, fantasía o de la virtualidad. fantasía Sí, virtual, la fantasía. como si ese fuera el único peligro. Yo lo que creo, y como citaba el trabajo y tomando otra gente que estudia estas cosas y mirándolo desde el punto de vista terapéutico, que hay otros peligros y quizá algunos mucho más complejos de resolver, como es una formateo del funcionamiento cerebral, sobre todo en los jóvenes, en los niños, porque el cerebro se está formando todavía. En todo caso, los adultos, pasados los 21 años, se supone que nuestro cerebro se terminó de armar. No quiere decir que no pueda ser influido, pero no formatearlo. Y la capacidad
de adquirir habilidades generalmente no es algo voluntario. Generalmente uno aprende cuando no tiene más remedio. Aprende cuando las condiciones te pusieron el escalón y vos estás como obligado a subir ese escalón. Y las habilidades sociales es lo mismo. O sea, aprender habilidades sociales a nosotros que lo hicimos al viejo forma, que es con el juego, implicaba un trabajo, implicaba un esfuerzo. Hacerse aceptar por el grupo de amigos era un esfuerzo. El riesgo a que no te aceptaran, o el riesgo a que en el juego que se jugara en ese momento vos fueras el más malo, digamos, y hacerse cargo de ese rol y tratar de resolver la relación con los otros desde un rol desfavorable, era un trabajo. Bueno, yo creo que esta cuestión de la hiperconectividad les resolvió ese trabajo del lado de no lo hagas, no hace falta. Vos podés estar vos con tu pantalla y estás relacionado con el planeta. Es la sensación de que no me hacen falta los demás. Es la sensación de que yo puedo entrar no a un grupo, puedo entrar a 100 grupos si quiero. Y puedo entrar con distintos perfiles. Puedo entrar como yo quiera, desde cualquier lugar. Puedo inventar el perfil, puedo inventar las habilidades, puedo saltar esa necesidad de demostrar lo que necesitaba demostrar para que el grupo me aceptara. Creo que ahí es donde están los verdaderos peligros. No aparecen los códigos, los normales de una relación, no aparece la empatía. Lo que se transmite cuando la comunicación es cara a cara es mucho más enriquecedor y más entendible cuando yo estoy con el otro, lo miro a los ojos, estoy cerca, percibo su cuerpo, su relación, que yo en una pantalla comunicándome con gente que ni siquiera conozco. Porque detrás de esa pantalla, que es otro peligro para las infancias, es que vos no sabés quién está. Y muchas veces son captados por personas adultas, donde los niños terminan entregando imágenes de ellos íntimas para que le puedan dar dinero para pagar un juego o acceder a un juego. O por ejemplo, en otros casos hay chicos que han desaparecido por ese tema de las pantallas también. Claro, son atraídos a distintas situaciones, pero sin llegar a esos extremos que realmente son un peligro ya extremo. Digo que en lo cotidiano vas perdiendo el contacto y las consecuencias del contacto. Vos en el contacto sabés cuando algo te duele, por lo tanto aprendes que al otro le puede doler. Sabés cuando algo te hace sentir bien, por lo tanto podés reconocer cuando vos podés hacer bien al otro. Y entonces eso que se dice ahora, se perdió la empatía, es que se perdió el registro físico del otro, de las consecuencias de la relación con otros. Y ahí donde no puedo gestionar mis emociones. Y no puedo gestionar mi capacidad de insertarme en la sociedad. Aparte no puedo tampoco saber si al otro le duele o no le duele lo que yo estoy haciendo con él. Porque no viví la experiencia. Porque vos cuando jugás a veces perdés y tenés que aceptar lo que cuesta, lo que significa perder. Y también a veces ganás y tenés que saber gestionar el ganar sabiendo que al otro le duele perder. Bueno, todas esas habilidades hoy están intermediadas por las redes. Sí, o lo más mínimo también que nosotros los notamos en los preadolescentes es el resolver un conflicto entre pares. Me escribió, me dijo en el chat, en el grupo, dijo, y cuando nos ponemos enfrente y lo charlamos y logran darse cuenta que conversando se resuelve el conflicto, es todo como un mundo nuevo, es al revés, algo que debería ser en lo cotidiano, se había armado de algo que le dijo y lo interpretó, porque también eso te genera las redes, depende como yo me levanto y lo miro y lo leo, siempre digo eso, esa comunicación que se dio cara a cara y frente a frente no es la misma que yo la hice a través de un chat, no es la misma y no genera lo mismo también. Es que es como si vos tuvieras que conducir un automóvil en un
camino de montaña con el parabrisas clisado y con un agujerito por el que ves solamente el centro del camino, te perdés todo el resto. Bueno, la comunicación es lo mismo. Si vos te comunicas a través de un mensaje, estás viendo un pedacito del mensaje, te estás perdiendo la gestualidad del otro, la emocionalidad del otro, la postura corporal, el contexto, la situación, la te razón. estás perdiendo el 80 o 90% del mensaje y por lo tanto seguramente lo vas a malinterpretar. Si generalmente se malinterpretan los mensajes de tú a tú, te imaginas cuando tomás solo el 10% del mensaje. Es muy difícil comunicarse con simplemente esa señal. Bien, vamos a otro tema. Musical. Bueno, acá estamos de vuelta y seguimos conversando de cómo aprendemos hoy, si bien o mal. Clau tiene una experiencia para contarnos en cuanto al aprendizaje y el uso de los libros o la lectura desde la pantalla. Bueno, con respecto a eso, bueno, los chicos por lo general cuando manipulan los libros, ellos se sienten fascinados con los dibujos, con los colores, porque se usan tipos de letras imprenta mayúscula, especialmente para los primeros grados. Así que ellos se encuentran fascinados con eso. No es lo mismo que verlo desde la computadora a que el chico manipule el libro. Por eso estaban muy buenos esos programas de que había, ¿no es cierto?, y que el Consejo de Educación tenía del tema de el reparto de libros a las distintas escuelas. Que fue recortado. Ahora están repartiendo los libros que estaban escondidos. Sí, así que... Los que quedaron. Bueno, por lo menos. Por lo menos. En otros casos simplemente los tiraron, ¿no? Sí. Y esto de la posibilidad de llevarlos a casa. También. Porque nosotros estamos en un contexto donde los chicos no tienen libros, donde, bueno, como viven también, es imposible que sus papás les puedan comprar un libro. Así que ellos cuando llevan su libro es como que se sienten contentos y lo vuelven a traer y seño, y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy del libro? ¿Qué vamos a leer? Ellos te piden que vos les cuentes cuentos y ellos eligen los cuentos que quieren escuchar. Por lo general, bueno, ahora estamos con tercer grado, por ejemplo, leyendo cuentos de terror que les encantan. Se hace todo se hacen todo. Es como una ceremonia, como ¿no? una Cuando están ceremonia, todos, porque sí, es como nos ubicamos todo y nos predisponemos a escuchar en conjunto la lectura, o leemos todos y todos nos vamos imaginando y vamos ordenando esa historia. Que no es lo mismo si yo estoy solo con una pantalla mirando eso que está en blanco y negro, o a veces tiene color, o lo estoy mirando del celular también, eso también. No, aparte hacemos con las señas sonidos. Los sonidos es muy importante porque entonces ellos se van imaginando más todavía la lectura, sonidos de animales, sonidos de, por ejemplo, cuando entra un fantasma. Está muy bueno realmente. O sea, se arma toda una escenografía. Toda una escenografía. Antes practicamos también nosotros y vamos viendo qué ponerle para llamarle a ellos más la atención. Porque darle el libro nada más al chico, o sea, no sirve. Se arma toda una escenografía. Después de esa escenografía, y después de nosotros relatarle la historia, todo, bueno, ahí ya vamos trabajando más minuciosamente sobre el texto que vamos leyendo. O sea que el libro puede seguir compitiendo me parece excelente, sobre todo si los docentes se ponen a hacerlo. Sí, los docentes se prepara para hacerlo así, ¿no? Y esto de que aparece otra vez lo comunitario. Alguien lee, otros resaltamos algunas partes, el otro entiende, y también es equitativo en aquellos que todavía no han logrado la alfabetización y otros sí, porque la imaginación es para todos. Exacto. Y es el docente el que interviene para darle lugar a todos. Que si yo le doy el recorte del texto o la pantallita y que se arregle cada uno solo, ahí automáticamente lo dejé afuera. O si yo doy la tarea, busquen un texto no todos tienen la posibilidad
de buscar el texto, que no es lo mismo me llevo el libro a casa y comparto en familia una lectura o cuento en casa lo que vi hoy, que también llevar cultura a casa, ¿no? Donde en un espacio donde no hay libros o donde no acceden a libros, la importancia, ¿no? Aparte para mí genera igualdad, el libro Exacto, genera eso iba a igualdad decir. y bueno, el pensamiento crítico, porque después de escuchar es interesante escuchar lo que ellos piensan también, cada lectura. Es que además el libro va generando que ese niño sobre esa lectura vaya generando sus propias imágenes, con lo cual va desarrollando todo un mecanismo cognitivo que es propio, que es personal. Es una manera de desarrollarse también como individuo, ¿no? Y yo quería mencionar algo, estamos hablando de la lectura de papel o la lectura de la pantalla, porque lo mencionó al pasar Aldana, cuando decía yo trato de leer de papel porque me hace doler la cabeza. Bueno, ese mecanismo de hacerle doler la cabeza tiene que ver con la manera diferente en que la vista toma las letras de un papel o las letras de una pantalla. Porque en el papel las letras están quietas y nuestros ojos están acostumbrados a mirar moviéndose. Nuestros ojos ven lo que se mueve, ¿sí? De hecho, hay un ejercicio que se hace mucho de poner un punto fijo y hacer que vos te concentres en ese punto. En determinado momento el punto desaparece. ¿Por qué? Porque el ojo deja de moverse. Entonces, ¿qué hace? Nuestra vista está acostumbrada a leer en papel, los ojos se mueven para que la letra pueda ser captada. En la pantalla la letra se está moviendo. Y eso cambia absolutamente el mecanismo visual. Por eso que hay gente como a ella que le hace doler la cabeza. Pero también produce otras cosas. Por ejemplo, la manera que se imprime en el cerebro. Si vos lees desde un papel, se activa una zona del cerebro que es lo de la memoria de trabajo, que se llama, que es la que va relacionando lo que te está llegando con la lectura en este momento con lo que vos conocés de antes de ese tema. Cuando lees de la pantalla, esa parte del cerebro no se activa. Por eso muchas veces hay gente que te dice, a mí me cuesta leer de la pantalla porque como que me cuesta más entenderlo. Pero no sabe que en realidad hay una parte del cerebro que debería estar como un auxiliar de lo que está leyendo y en ese momento no está conectado. Se apaga, y si yo todo el tiempo lo estoy usando, eso muere. Exacto. Porque como todo músculo y como todo se estrés, lo que no se usa no se muere. Se muere. Bueno, vamos al último tema musical y venimos con economía social. Con economía para gente común. Bueno, volvemos ya con la última parte para hablar sobre economía para gente común, Manu. Bueno, en esta pequeña columnita que hemos incorporado para hablar de economía desde el punto de vista de la gente común, porque siempre decimos que necesitamos entender algunas cosas que en general para la gente común como que se entiende como que no es para mí, ¿no? Y tratamos nosotros de ponerle una mirada que la baje de ese pedestal de que es para especialistas, para gente que ha estudiado, gente muy inteligente, los famosos economistas, que, como digo siempre, debe ser la única profesión que no tiene problemas con la mala praxis. Porque si a un ingeniero se le cae el puente o a un médico se le muere el paciente, por ahí le hacen un juicio por mala praxis, pero los economistas se equivocan todo el tiempo y nadie les reclama nada. Y siguen opinando como si fueran grandes genios, ¿no? Bueno, hay que bajarse de esa complejidad, pero también creo que hay que preservarse del otro extremo, que es el exceso de simplicidad. Y esto me vino a la mente ayer. Tuve una conversación con un amigo y salió el tema de que su jubilación no le alcanza. Él tiene una profesión bastante sacrificada
él es albañil y es una persona de mi edad, a la que obviamente le cuesta mucho, y me contaba que está muy cansado, pero que dice, si no trabajo, no con vive, la jubilación No puede vivir. no llego ni a la mitad del mes. No. Entonces tengo que seguir trabajando y bueno, y en esa conversación se empieza a quejar de las medidas que toma este gobierno, que tomó con congelar las jubilaciones, con quitar los remedios, con lo que ya sabemos, y me dice la muletilla de siempre. Y al final son unos chorros igual que todos los demás, con esto que surgió ahora, con los audios y todo esto. Y le digo, eso no es lo más importante. ¿Cómo que no es lo importante? Al final se roba todo. Y le digo, es que no se roba todo. Puede robar muchísimo, pero no podría robar tanto que nos afecte la vida a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a poder diferenciar cuáles son las propuestas que nos hacen, más allá de que si roba o no. Por supuesto que habría que lograr que no robe ninguno. Por supuesto que habría que lograr que haya una justicia independiente que juzgue a los que realmente roban. Pero desde el punto de vista nuestro como ciudadanos, desde el punto de vista de cómo votamos, en realidad no tenemos que mirar, porque nos hicieron mirar eso para distraernos, si roba o no roba. Tendremos que mirar qué es lo que nos proponen como modelo de sociedad. Y yo le decía, ¿sabe qué es lo grave de estos tipos? Es que vinieron a sacarnos lo que nos diferenciaba del resto de los países de Latinoamérica. ¿Qué decíamos que éramos diferentes? Que nosotros teníamos una clase media. Que vos, siendo un obrero, un albañil, un trabajador, tenés tu casita propia, tenés tu autito, y hasta hace unos años te ibas de vacaciones. Bueno, eso es lo que hace que nosotros fuéramos diferentes. Y estos tipos, robaran o no robaran, vinieron a eliminar eso. Vinieron a quitarnos los derechos y las posibilidades que teníamos de prosperar desde nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que aprender a mirar y no caer en la simplificación que nos instalaron de si son chorros o no son chorros, porque eso no afecta al estilo de vida del resto de la gente. Podrían robar todo lo que quieran y jamás se notaría en el porcentaje de lo que implica una decisión. Porque cuando se decide, por ejemplo, de financiar a la salud pública, es muchísimo más grave que si se robaran, no sé, 1.000 millones de dólares. Porque lo que afecta a la gente son las medidas políticas. Adelante, compañera. Bueno, vamos a decirle, hicimos el sorteo de los quienes participaron hoy del programa y le comentamos a Liliana que se ganó una merienda, un desayuno de Rosolina Restobar. Nos estamos despidiendo. Gracias Manu, Clau, Jenú. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.